Bueno, buenos días, maestras y maestros de historia, personal de dirección, personal de supervisión. Les damos la bienvenida a esta reunión a nombre de nuestras autoridades, la Secretaria de Educación, doctora Sofía Leticia Morales Garza, la Subsecretaria de Educación Básica, maestra Norma Patricio Sánchez Regalado, la Directora de Educación Secundaria, la maestra María Daría Elizondo Garza, y la responsable de la coordinación académica de secundaria, la maestra Julia Leida Rodríguez García. También a nombre de los integrantes de la academia, el representante de la academia, maestro Eugenio Torres Cortés, el maestro Emilio Chapa de la Fuente, el doctor Ricardo Antonio Fuentes Cavazos y su servidor, J. Ismael Martínez Ábalos. Queremos hacer dos recomendaciones muy importantes para todos los que están participando en esta reunión. La primera recomendación es que las compañeras y los compañeros que no puedan accesar en esos momentos de forma sincrónica a esta sesión, pueden tomar la asesoría de manera en otro momento, buscando el video en la plataforma de YouTube, en lo que se llama Redais Nuevo León. Ahí también se les recomienda que después de que la vean, va a estar un formulario disponible todo el mes de septiembre para que después de que vean el video puedan contestar el formulario. Al final del video va a aparecer la información para que accesen al enlace respectivo y nos ayuden a copiarlo, porque recogeremos todas las opiniones que son de mucho interés para nosotros, para mejorar nuestro apoyo, nuestra asesoría a todos los compañeros y compañeras de historia. Enseguida, ya después de esta recomendación, vamos a iniciar con nuestra agenda. Vamos a iniciar con nuestra agenda y en este caso ya cumplimos con la bienvenida. Vamos ahora a ver la carta descriptiva, que es nuestra guía de trabajo. En este caso, vamos a señalar nuestro propósito de esta reunión, que dice de la siguiente manera: apoyar las actividades educativas 2023-2024 de la docente de historia que elaboran las escuelas secundarias del Estado de Nuevo León, conforme al plan de estudio 2022 y los programas sintéticos 2023 de historia, correspondientes al campo formativo ética, naturaleza y sociedades. En esta carta descriptiva señalamos los temas que vamos a abordar en estas 2 horas de trabajo. En principio, tenemos un encuadre para lo que estamos haciendo ahorita, para analizar el propósito. La segunda temática va a ser el marco normativo en lo referente al calendario escolar 2023-2024 para el Nuevo León, y el plan de estudio 2022 y los programas de estudio 2023 de historia, que estarán vigentes a partir de este ciclo escolar 2023-2024. Ahí tenemos un tiempo estimado de 15 minutos
El tiempo es reducido, pero lo vamos a aprovechar para informar y comentar sobre estos temas de interés para todos los que estamos en esta sesión. El tercer tema son sugerencias de dosificaciones anuales para el ciclo escolar 2023-2024. De acuerdo al nuevo plan de estudios y obviamente a los programas que tenemos vigentes a partir de este ciclo escolar. El cuarto tema, vamos a ver la relación de los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje de los programas sintéticos 2023 de historia para secundaria con los nuevos libros de texto gratuitos para historia en este nivel que estamos citando. Vamos a ver también los 3 grados. Y el punto número 5, el tema número 5, la metodología por proyectos para enseñanza de la historia en la nueva escuela mexicana. Ahí se va a abordar con el auxilio del libro de texto primero, un proyecto denominado la metodología Método Proyectos Aprendizaje basado en problemas. Se abre un ejemplo con el libro de primer grado para que tengamos una idea de lo que se aborda de esta metodología también en segundo y tercer grado. Y al final tendremos la evaluación de la asesoría, que sí vamos a agradecer que en la última parte mi compañero, el maestro Emilio, va a dar un tiempo para que puedan ustedes cumplir con esas tareas de responder y enviar formularios de evaluación. Eso sería en la parte final, y ahí tenemos contemplados alrededor de 5 minutos. ¿Sí? Después de que ya vemos esta carta descriptiva, pasamos al punto que señalábamos de el marco normativo. En este caso, en el marco normativo se publicó el 25 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, se publicó el acuerdo respectivo para Nuevo León, con una diferencia de que a nivel del calendario que publicó la SEP, contemplaba 190 días de clase. En Nuevo León se están contemplando, por las características regionales que todos conocemos, se están contemplando 185 días de clase. Entonces, en base a este acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de agosto, hace unas 2 semanas, aproximadamente 2 semanas, tenemos la siguiente estadística. 185 días, con 3 días de clase en julio y 4 días en agosto, y ahí tenemos en la tabla haciendo el registro de cada día, de la cantidad de días de clase por mes. En agosto tenemos 4, en septiembre 20, octubre 21, noviembre 19, diciembre 11, enero 17, febrero 19, marzo 15, abril 16, mayo 20, junio 20 y julio 3, tenemos un total de 135 días. Es importante aclarar que también en este calendario de Nuevo León no se contemplaron los días de descarga administrativa. Entonces, la terminación de nuestras jornadas en el ciclo escolar sería el 5 de agosto, el 5 de julio, perdón. El 5 de julio, porque tenemos la entrega el día 4 de informe de resultados de las evaluaciones, y el día 5 el Consejo Técnico Escolar, y ya terminaríamos el ciclo el 5 de julio, el ciclo escolar.
Pero también es muy importante señalar que en los meses de agosto a noviembre tenemos un total de 64 días de clase. Se contempla a fines de noviembre el informe de resultados educativos a los padres de familia. Se contempla en los últimos días de noviembre. Total tenemos 64 días de clase de agosto a noviembre. De diciembre a marzo tenemos 62 días de clase. Igual en marzo se contempla el informe de resultados de las evaluaciones a los padres de familia. Y en abril, de abril a julio, tenemos un total de 59 días de clase, para dar un total de 185. Con esta estadística, observamos que en promedio son alrededor de 60 días en cada periodo que estamos aquí registrando. En este caso, de forma muy rápida, vamos a ver el vínculo que tenemos aquí de especificando los días de clase. Y aquí lo tenemos, en este caso, con base en el acuerdo publicado en el Proyecto Oficial del Gobierno de Nuevo León el 25 de agosto. Tenemos ya el total que he mencionado ahorita. Y luego aquí tenemos semana por semana. En los meses de agosto a noviembre, ahí tenemos con el grito resaltado cuando son consejos técnicos, cuando es suspensión de labores, ¿sí? Y ya tenemos cada semana cuántos días de clase tenemos y da un total de 64 días. Y de los meses de diciembre a marzo, con la misma simbología, en este caso, TIF-CDI son los talleres de formación continua para directivos, y el otro, TIF-CDD, es para docentes que están contemplados en en este caso de enero, y los de consejo técnico, los de suspensión de labores. Tenemos un total de 62 días de clase en el periodo de diciembre a marzo. Y de abril a junio, aquí hay un error, aquí faltó ponerle julio, en lugar de junio, es de abril a julio. Ahí tendríamos 59 días de clase. Si se observan, ahí luego corregimos el error, son 3 días de clase en julio, del 1 al 3, ¿sí? Y ya tendríamos 59 días de clase. Entonces, después de ver esta información relativa al calendario escolar, vamos a... Aquí ingresamos a la página, a la pantalla. Es aquí, pero ¿qué debemos aparecer en la pantalla? En este caso vamos a ver ahora los planes de estudio, la normatividad que tenemos en lo referente al plan de estudio y los programas de estudio de historia, o del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, para ser más explícitos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra información de que desde el mes de agosto del 2022 se publicó el plan de estudio que le llamamos 2022, ¿sí? Y luego ahí también se publicó el anexo. En el anexo tenemos alrededor de más de 176 páginas, ¿verdad? Ahí tenemos el anexo, viene todo lo que se refiere al plan de estudio, con sus perfil de egreso, con sus ejes articuladores, con sus programas, todo lo que se contempla en el plan de estudio, ¿sí? Y luego, lo que es muy importante resaltar es que se modifica el acuerdo 140822, se modifica ahora el 15 de agosto de 2023 con ese acuerdo que es el 060823, y obviamente el acuerdo número 06
diagonal 0823, ahorita lo vamos a ver, y los otros dos acuerdos se refieren al plan de estudios para las fases 2, 3, 4, 5 y 6, donde se ha incluido secundaria. Claro que lo más importante para nosotros, por trabajar en el nivel de secundaria, sería consultar y tener a la mano siempre el anexo del acuerdo 08-0823. Ahí estarán todo lo que se refiere al campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Esto es muy valioso para nosotros porque en la información que poseo respecto a nuestro campo formativo, empezaría desde la página 412 para ver en las tres disciplinas, ¿sí? Hasta la página 446 de este anexo. Quiero resaltar que este anexo será nuestro auxiliar de trabajo en un buen tiempo, una buena cantidad de tiempo que vamos a requerir tener a la mano el anexo del acuerdo y ponerle mucha atención a lo que se refiere a nuestra fase 6, ¿sí? La fase 6 que se inicia desde la página 349, desde ahí hasta el final tenemos que tener mucho en cuenta todas las disposiciones, ¿sí? Es una norma educativa que tenemos que tenerla presente siempre. Y respecto a este acuerdo, al acuerdo 06-0823, que modifica el acuerdo del 2022, voy a abrirlo para observar lo siguiente. Aquí vemos nosotros este acuerdo, ¿sí? El transitorio segundo se modificó. El transitorio segundo del acuerdo del 2022, del acuerdo 1408-22. Este acuerdo, el acuerdo 06-08-23, casi un año después, se modifica. Y dice lo siguiente: transitorio segundo, ¿sí? El plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, a que refiere el presente acuerdo, y los programas de estudio que derivan del mismo, iniciarán su aplicación para todos los grados de la educación preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. Repasamos. Se aplicarán, ¿sí?, en todos los grados de educación preescolar, primaria y secundaria. Por eso este acuerdo, el 06-08-23, nos va a remitir a que en todo, nos va a remitir después al acuerdo 08-08-23 que establece los programas de estudio, el anexo principalmente. Ahí vamos a tener toda la información, pero vamos a estar siempre con esta fuente del transitorio segundo del acuerdo 06-08-23. Aquí, de manera regresada, en este caso, ya después de que vemos la normatividad del plan de estudio 2022 y los programas de estudio que estamos aplicando en este caso en secundaria, que vamos a, desde que inició este ciclo, vamos a pasar al tercer tema que nos va a ayudar a tener una información que esperamos que sea de apoyo para su labor docente, Aquí lo que tenemos son sugerencias de las ubicaciones anuales del ciclo escolar 2023-2024, ¿sí? Entonces, si vemos la del primer grado,
de forma rápida. Entonces, tenemos nosotros estas dos indicaciones con los acuerdos que ahorita les mencionaba. Son para el primer grado, para el ciclo escolar 23-24, y son sugerencias. Aquí se mencionan los acuerdos, el 1408, el anexo respectivo, el acuerdo 06 y el acuerdo en este caso, de los programas de estudio del 00823. ¿Sí? Recuerden que siempre tendremos que ver el anexo. No me voy a detener mucho en la presentación, solamente les digo que hay 3 párrafos donde mencionamos el programa analítico, el programa sintético, perdón, que son los contenidos nacionales, ¿sí? Los primeros, el segundo, el tercero y cuarto párrafo, son 3 párrafos, el segundo, el tercero y cuarto, nos dan información que es el primer nivel de comprensión curricular del programa sintético. Está publicado, es una tarea repasarlo constantemente para tener presente los contenidos que tenemos que desarrollar en nuestro trabajo docente. Entonces, repaso. Aquí estamos viendo la información del programa sintético, que es la primera parte o el primer nivel de comprensión curricular. Luego, el párrafo, en este caso, el cuarto, el quinto y el séptimo, nos referimos a los programas analíticos, ¿sí? Que ya sabemos que son producto del codiseño, que son producto de la autonomía profesional y que engloban los aspectos que señala el Plan de Estudio 2022. ¿Ya? El enfoque comunitario, la evaluación formativa, los ejes articuladores, el perfil de egreso y los procesos de desarrollo de aprendizaje y los contenidos, los campos formativos, todos esos aspectos se contextualizan, ¿sí? A la comunidad, a la escuela, al grupo escolar, y a partir, después del programa sintético, se conforma el programa analítico. Entonces, repaso, el cuarto, quinto y sexto párrafo señala, son párrafos del documento que nos rige, del anexo del acuerdo 08-0823. Y repaso este último, que dice, para orientar la construcción y reconstrucción del programa analítico, ¿sí? Porque es una tarea permanente, construir y reconstruirlo constantemente. Entonces, para orientar la construcción y reconstrucción del programa analítico, se sugiere tener presente varios aspectos, ¿sí? 2 de ellos son los siguientes. La secuenciación de los contenidos es un aspecto que hay que tomar en cuenta en la construcción y reconstrucción del programa analítico. La secuenciación de los contenidos, considerando que en el programa sintético no se presentan en una secuenciación y orden definido, ¿sí? Entonces, en esa tarea de construcción y reconstrucción permanente del programa analítico, tenemos que tomar en cuenta esas modificaciones o esa secuenciación que vamos a dar a los contenidos, ¿sí? Del programa sintético. Y otro aspecto importante en la tarea de la elaboración del programa analítico, que es un trabajo colegiado en las academias, en los consejos técnicos escolares, ¿sí? Es un trabajo colegiado, es la temporalidad. Dice, la temporalidad del programa analítico, la cual es anual, y el abordaje de los contenidos se define en función de la dosificación que las y los docentes consideren pertinentes. Vuelvo a recordar que el programa analítico no va a ser igual en todas las escuelas. Cada escuela va a tener su versión de programa analítico. Cada disciplina, de acuerdo al contexto de la comunidad, contexto de la escuela, el contexto de su grupo escolar. Y en los temas que retomamos
en esa construcción y reconstrucción permanente del programa analítico, aspectos muy importantes que cada colectivo debe tomar, ¿sí? En torno a los contenidos que formarán parte de su programa analítico. Tenemos que, ahí el programa analítico va a incluir contenidos sin ajustes, ¿sí? Va a tener contenidos contextualizados y va a tener contenidos nuevos. Entonces, yo quiero, estos son párrafos tomados del documento oficial, ¿sí? Quiero señalar que no es nada que se nos haya ocurrido a los integrantes de la academia. Pero sí tenemos una sugerencia, sí tenemos una recomendación en estas sugerencias de notificación anual que estamos presentando, tanto en la de primero como en la de segundo, como en la de tercero. Va a ser la misma sugerencia. Estas recomendaciones. Esta sugerencia no es obligatoria para docentes de historia de primer grado. Es un modesto ejemplo que contiene múltiples áreas de oportunidad. Las maestras y los maestros deberán elaborar su dosificación anual de acuerdo al contexto de la comunidad, la escuela y el grupo escolar. O sea, me remito al primer párrafo, que es un recurso de apoyo para los docentes de historia esta sugerencia. El primero y el último párrafo, el primero y el octavo, están relacionados. No es obligatoria. O sea, no pueden decir, los compañeros de la Comisión Académica ya nos sugirieron esta anual y es la que voy a aplicar. No. Este es solamente un ejemplo que es que sirva de apoyo. ¿Sí? Y aquí tenemos ya, pasaría a ver de forma muy rápida, es una dosificación anual. Tenemos ya las horas de clase que les comenté. Tenemos cuántas horas de clase, repasamos, si tiene ahí su libreta de apuntes, repasamos que los problemas en historia son permanentes. En todos los planes de estudio que hemos trabajado, los contenidos son muy, muy numerosos. El plan de estudios del 74, ¿verdad? Nos tocó conocer a algunos de nosotros, ¿sí? El plan de estudios del 92, 93, ¿sí? Muchos contenidos en la disciplina de historia, o en la asignatura, o en este caso, como decimos antes, en las áreas de ciencias sociales. Luego, en el plan de estudios 2006, también muchos contenidos. Y en el plan de estudios 2011, lo mismo, 2007 también, y en este plan de estudios 2022 y 2023, es lo mismo, compañeros. Son muchos contenidos donde tenemos que sintetizar, de qué ver, abordar estos contenidos, estos procesos de desarrollo de aprendizaje, de una manera muy sintética, por los tiempos. Haciendo una comparación, programa 2017, que lo tenemos muy reciente, tenía 49 aprendizajes esperados en primero, tenía 41 en segundo y 43 en tercero. En el caso del primero, ahora vamos a ver, ya tenemos aquí las horas clase, que en total en el año van a ser 74 horas clase, ¿sí? No ha cambiado. Hacemos una comparación con el programa 2017, teníamos 49 aprendizajes esperados y ahora en este plan de estudios vamos a tener 45 procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces la dificultad en primero sigue siendo la misma y vamos siempre a recomendar a los compañeros responsables en primer grado a que lo vean siempre de una manera sintética cada proceso de desarrollo de aprendizaje con el contenido respectivo, ¿sí? Ya que cada contenido tiene varios procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahora sí, aquí tenemos la dosificación. Ya vimos cuántas horas clase tenemos para historia en primero
de agosto a noviembre tenemos 26 horas clase. De diciembre a marzo tenemos 24 horas clase de historia, 2 por semana, 2 cada 5 días para decirlo. Y en el periodo de abril a julio tenemos 24 horas clase. Es un total de 74. Ahora sí justificamos. Sugerencia, ¿sí? Cada maestro la va a modificar, ¿sí? Cada maestro la va a modificar. Estoy revisando el tiempo, estamos bien en el tiempo. Son las 8:40, tenemos contemplados 10 minutos para el encuadre, 15 para el marco normativo y 30 para este momento. Entonces, a las 8:55 voy a cederle la palabra a mis compañeros que siguen. Entonces, aquí en esta sugerencia de dosificación, tenemos el total que señalaba yo, es anual, ¿sí? El total que señalaba en primero, 26, 24 y 24. Aquí lo tenemos a la derecha, compañeros y compañeras. Agosto, noviembre, 26 horas clase. Y luego tenemos de diciembre a marzo, 24 horas clase. Ya tenemos ahí la cantidad de horas con su evaluación y su informe de resultados a los padres. Y abril a julio, 24 horas clase. Tenemos un total de 74. ¿Cómo distribuimos? Bueno, aquí está más o menos proporcional. 17 procesos de desarrollo para el periodo de agosto a noviembre y dejando 1 o 2 horas clase para cada proceso de desarrollo de aprendizaje. Que nos da un total de, en este caso, 26 horas clase. Contemplamos una semana para la evaluación del grupo y la evaluación diagnóstica, dejamos 2 horas clase, están incluidas en las 26. Y dejamos 2 horas clase, un día para la evaluación y otro día para el informe de resultados. Entonces, toda esta cantidad de horas nos dan 26 horas clase, ¿sí? En la que sigue, tenemos 24 horas clase. Aquí dejamos 17 procesos de desarrollo de aprendizaje y dejamos, un contenido. Los albores de la humanidad, los pueblos antiguos del mundo y su devenir. Ahora, en los meses que siguen, de diciembre a marzo, si en el primero dejamos 17, en el segundo estamos dejando, en este caso, 16, ¿sí? Los 17 y 16 son 33 procesos de desarrollo de aprendizaje y al final dejamos 12, que nos va a dar un total de 45 procesos de desarrollo. Te lo comenté ahorita. En el programa 2017 teníamos 49 aprendizajes esperados y ahora tenemos 45, ¿sí? La dificultad persiste y vamos a seguir recomendando de verlo de manera sintética los contenidos de historia. Lo que nos globaliza es el contenido, ¿sí? Y ahí hay un ejemplo de dosificación anual. En este periodo de diciembre a marzo tenemos el contenido 2, 3, 6 y 7, ¿sí? Aquí tenemos el 2, el 3, el 6 y el 7, los contenidos, ¿sí? Y aquí estamos dejando 16 procesos, contemplan 16 procesos de desarrollo de aprendizaje y ya están ahí distribuidos en esta sugerencia. Que se van a publicar igual en Historia de DICE, todos estos materiales, y los vamos a estar difundiendo en los grupos de WhatsApp, en correos, vamos a estar difundiendo toda esta información, ¿sí? Bueno, ahí ya queda, pero sí es muy importante que vayamos viendo la cantidad de contenidos para interpretar bien esta sugerencia. Si nos percatamos, en el primer periodo fue un contenido, ¿sí? En el periodo que sigue fue el 2, el 3, y falta el 4 y el 5 que no se ven en primer grado, y solamente se ve el 2, el 3, el 6 y el 7. Y en el periodo final,
de abril a julio, vemos el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Para que ahorita sea más fácil de entender la de segundo y tercero, hacemos un resumen de los contenidos, así rapidito. La disciplina de historia contempla 12 contenidos, pero no se abordan en todos los grados. En primero se abordan solamente 10 contenidos de 12, ¿sí? Por eso aquí en la suma pusimos 10 contenidos de un total de 12, ¿sí? Y proceso de desarrollo, pues es una obligación implementar las estrategias para trabajar, desarrollar los 45 procesos de desarrollo de aprendizaje, que aquí están los 45 de esos 10 contenidos. Y las horas clase, el tiempo que tenemos para trabajar este programa de primer grado, son 74 horas clase, que aquí están distribuidas, ¿sí? Y el total de horas clase, pues ya dije yo, son 74. 74 horas clase desde agosto, desde el día 28 de agosto hasta el día 3 de julio. Entonces aquí, me regreso para salirla. Aquí, ¿no? La misma. Disculpen la interrupción. Ya con lo que vimos de primer grado, va a ser más rápido verlo de segundo. Segundo grado, lo voy a comentar en forma rápida. Segundo grado, la presentación es la misma recomendación. Las horas clase aquí sí tenemos el doble. En segundo grado y en tercer grado tenemos 4 horas por cada 5 días o por cada semana, de lunes a viernes, tenemos 4 horas clase. Entonces, un total de 165 días de clase, de agosto a noviembre vamos a tener 52 horas clase. ¿Sí? Y de diciembre a marzo puede tener horas clase. El doble que en primero. ¿Sí? Y en el caso de abril a julio, vamos a tener 47 horas clase. Entonces, tenemos un total de horas clase, ¿verdad?, de 148 horas clase. Aquí es, claro, se incrementan los procesos de desarrollo de aprendizaje. Se incrementan de 45 que tenemos en primero, con 2 horas clase, aquí vamos a tener 65. O sea, no se fue al doble, esa es una ventaja. Aquí, el tiempo de la cantidad para los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces aquí tenemos igual la distribución. Repasamos como en el caso del primero. Como en el caso del primero, les señalé, tenemos en la disciplina de historia tenemos 12 contenidos. En segundo grado se aborda el contenido 2, igual que en primer grado. El 2 se aborda el 3, ¿sí? Se aborda el 4, que no se abordan en primero, el 3 y el 4. Y se aborda el 5, ¿sí? Entonces, tenemos un total en segundo grado de 4 contenidos en segundo grado. De 12 abordamos 4 contenidos, pero como son periodos más recientes, tienen una mayor cantidad de procesos de desarrollo de aprendizaje. Tenemos entonces 4 contenidos, pero aquí en este caso tenemos 65 procesos de desarrollo de aprendizaje en segundo grado. 65. Pero el tiempo también es mayor. Tenemos 148 horas clase. Entonces aquí es un ejercicio que ustedes lo pueden modificar. Esta sugerencia no es obligatoria. Cada escuela va a hacer su propia dosificación anual, cada docente, cada grupo escolar, ¿sí? Va a tener su dosificación muy propia, muy particular. Entonces, aquí hay un ejercicio así, con una intención de que
de agosto a noviembre solamente contemplamos 16 procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque para ir conociendo este programa, para irnos familiarizando, solamente tenemos 16 de 65. Y el segundo, tenemos 21, ¿sí? Ya que conozcamos más después de que trabajemos hasta noviembre, ya en diciembre, de diciembre en este caso, a marzo, vamos a conocer más el programa, vamos a poderlo aplicar con más facilidad. En el segundo contemplamos 21 procesos de desarrollo de pensar, o sea, son 16 y 21, 37. Y esperemos que ya en el mes de abril, ya con la experiencia de todos sus meses de agosto, ¿sí?, a marzo, pues dejamos mayor cantidad, ¿sí? Mayor cantidad de procesos de desarrollo de aprendizaje, o sea, te damos 28, que son muchos, pero como ustedes ya saben, los pueden modificar. Lo pueden modificar, no es obligatorio, es solamente una sugerencia, ¿sí? Aquí está, aquí está la cantidad de horas y nos da un total de 148 horas, ¿sí? Por último, me regreso en este caso, a tercer grado, y voy a terminar muy puntual, que era una tarea que se me hace muy difícil, 55 minutos, o sea, 15, perdón, 10, 15 y 30, 55 minutos, voy a terminar exactamente a las 8:55. Tercer grado, aquí lo tenemos, la sugerencia. Perdón. El curso. Aquí anda. Ya. Sí. Una disculpa, aquí con el mouse, el cursor. En tercer grado, ya para concluir a tiempo, tenemos un total, aquí igual que el segundo, la misma cantidad de horas clase, 4 por cada semana o 4 por cada 5 días, son 148 horas clase, y aquí está la sugerencia. En tercer grado, de 12 contenidos que tiene la disciplina de historia, en tercero se ve el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 5, y nos da un total de 5 contenidos, con un total de 68 procesos de desarrollo de aprendizaje. Aquí tenemos los 68 y aquí tenemos una distribución así proporcional, ¿sí? Para que nos dé, si se fijan, de agosto a noviembre, no tengo aquí la suma hacia la mano, pero es un promedio de 20 y tantos, ¿sí? Más o menos para tener los 68 al final, ¿sí? Está proporcional entre el cero, y las horas asignadas a cada proceso de desarrollo de aprendizaje también son muy similares, en promedio 2 horas, ¿sí? 2 horas clase, ¿sí? En promedio, 2 horas clase, con sus tiempos para informe de resultados y para la evaluación de fin de cada periodo. Entonces, ahí tenemos tercer grado de historia, y solamente me resta agradecerle su atención y ratificar que esta sugerencia sirva de apoyo en sus tareas educativas, ¿sí? Muchísimas gracias. Enseguida viene el maestro Eugenio Porras Cortés a ver el tema que sí. Adelante, maestro. Muchas gracias al maestro J. Ismael Martínez Ábalos.
preciso en el tiempo. El maestro siempre ha sido muy disciplinado en esas cuestiones. Este cuarto punto, que se refiere a la relación de los contenidos del programa sintético con los libros de texto gratuitos para historia en el nivel de educación secundaria, quiero particularizar algo. Cuando hablamos de libros de texto gratuitos, estamos hablando de una familia de libros para cada uno de los 3 grados que conforman nuestro nivel educativo. Estamos hablando de un libro que maneja precisamente la relación con los contenidos y que se aborda en el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. En el caso de primer grado, viene junto la de historia con geografía y formación cívica y ética, que son las 3 asignaturas que conforman nuestro campo formativo. Además del libro de ética, naturaleza y sociedades, se incluye también un libro que apoya la metodología recomendada para nuestro campo formativo, es decir, el aprendizaje basado en problemas. Este libro se llama Nuestro Libro de Proyectos y es otro recurso con el que contamos en el nivel para lograr el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Y un tercer libro que se llama Múltiples lenguajes. En este texto se incluyen una serie de lecturas para varias de las que son útiles o recomendadas para varias de las asignaturas o disciplinas del Plan de Estudios 2022, que, pues, como sabemos, está organizado por campos formativos, por 4 campos formativos, y en el que está el de ética, naturaleza y sociedades. Entonces, en este libro también viene una serie de lecturas que son recomendadas para el caso de historia. Hay una relación que vamos a subir también a Revice, que contiene los nombres de las lecturas y las páginas en las que ustedes los van a encontrar. Bien, pasando ya al tema concreto, como tengo hasta las 9:25, trataré de ser también puntual como el compañero Ismael Martínez Ábalos. Iremos al el caso del primer grado. Y antes de ir a la relación, quisiera mostrarles el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades, ¿verdad? Que, como sabemos, es una obra colectiva que forma parte de una colección que se llama Simai, que significa universo en lengua otomí. Y aquí podemos ver el conjunto de docentes que elaboraron este texto, ¿verdad? Es decir, no fue obra de una sola persona, sino es una obra colectiva, ¿verdad?, en la que participan docentes del nivel de secundarias. Todos los libros traen una presentación semejante, donde se presenta a los maestros y a las maestras esta obra, ¿verdad?, por parte de la Secretaría de Educación Pública, y constituye una serie o está integrada por una serie de narraciones que reúnen los avances científicos en la asignatura, en la disciplina de historia. Es decir, no van ustedes a encontrar los textos clásicos de los libros que estábamos utilizando en
planes de estudios anteriores, en los que se seguía a pie juntillas el nombre del tema, el nombre del subtema, el aprendizaje esperado, y luego los autores, él o los autores de cada editorial, pues seleccionaban la información que consideraban valiosa. En este caso, los artículos que forman parte de esta obra narrativa dice, ofrecen la posibilidad de cambiar la dirección de los procesos educativos. Estoy en esta parte. ¿Ya? En la escuela, proponen ejercicios prácticos de lectura de la realidad. Es decir, no es un texto de una actividad, sino que el propósito es que estos textos contribuyan a que después el docente o la docente, en su autonomía profesional, diseñe actividades que permitan llevar a sus estudiantes o a los estudiantes a procesos de reflexión, a procesos de análisis, a procesos que lleven a la comprensión de la realidad de nuestro país o del mundo en un momento dado de la historia. Es decir, no es una narración que tenga una connotación específica, sino que son textos que además no son definitivos, es decir, no son únicos, sino que pueden ser enriquecidos con otras investigaciones que en la autonomía profesional docente se realicen por cada una y cada uno de ustedes y permitan que los estudiantes tengan un panorama más amplio de lo que se quiere lograr en cada proceso de desarrollo de aprendizaje. Como muestra, quería destacar dos de los contenidos que están para nuestra asignatura, que inician en la página 153. Ahí empezamos con nuestra disciplina. Y el primer tema, el primer contenido, se denomina acercamiento a las teorías del poblamiento del continente americano. Si ustedes pueden ver, en la página anterior era lo de geografía, por eso tiene otro color el icono, y aquí este es el que nos toca, el icono de nuestra asignatura. ¿Sí? Y plantea algo como las diversas teorías del poblamiento de América. Ustedes van a encontrar en ella, pues, investigación realizada por los docentes autores sobre los orígenes de la población de nuestro continente, el continente americano, las características culturales de los primeros pobladores de América. Luego nos vamos a otro contenido, que es comparación de las antiguas sociedades americanas. Encontramos, por ejemplo, que hay sociedades americanas que se establecieron en nuestro territorio, que conocemos como Mesoamérica, pero también en el territorio donde vivimos nosotros, que es Aridoamérica, ¿verdad? Y en Oasis América. Es decir, no son exclusivas de una cultura, es decir, que solamente la cultura mexica, la cultura maya, la cultura olmeca, sino que abarca otras que no estaban visibilizadas en anteriores planes de estudios. ¿Sí? Desde el Bering hasta la Patagonia. Es decir, todo Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Hay algunos textos interesantísimos sobre lo que tiene que ver con los mitos fundacionales. Los mitos fundacionales que
abarcan las culturas antiguas desde Sumeria, Egipto, la India, China, Grecia, y luego se pasan al territorio americano y los mitos fundacionales de Mesoamérica y de la cultura inca. Se trata de que mediante procesos de lectura los estudiantes puedan realizar acciones de comparación, acciones de contraste, etc. ¿Qué hicimos en este documento que se denomina Relación Curricular con los libros de texto gratuito? En este documento, nosotros lo que trabajamos en los 3 grados fue mediante la identificación de los contenidos de primer grado que ya mencionó el maestro Ismael, que son 10 de los 12. Podrán ver ustedes que a la derecha, en el primer caso sí inician con las páginas donde empieza precisamente los textos de nuestra disciplina, pero conforme avanzan en las lecturas, por ejemplo, lo de los mitos fundacionales ya no lo van a encontrar en la página 195, 197, sino que se van a ir hasta la página 223. Entonces consideramos hacer este ejercicio porque esto contribuye a facilitar la tarea docente de organizar y de seleccionar los textos que posibilitarán que el alumno realice el proceso de desarrollo de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, aquí el verbo activo los verbos activos son busca, localiza y estudia con sus pares. Fíjense bien en este detalle, con sus pares, es decir, con sus compañeros del grupo, fuentes que dan cuenta de mitos fundacionales de los pueblos antiguos. ¿Sí? Luego, reflexiona acerca de la importancia de las fuentes históricas para la interpretación de los hechos y procesos. Hay un texto que se llama Métodos de la Historia, en el cual precisamente, y viene en este libro que les acabo de presentar, se plantea cómo ha sido el estudio de la historia a través del tiempo. Que en un principio, pues las fuentes históricas eran, como lo recordamos con Heródoto, pues situaciones que él investigó o que le comentaron, es decir, mediante la investigación en el campo y mediante lo que conocemos hoy como historia oral, desde la época de los griegos. Eso va a ser el contenido de ese texto. ¿Y cuáles van a ser las fuentes? Menciona en ese texto que en un principio, o en la época del siglo XIX, que es con el que se compara, el siglo XX, las fuentes que permitían la demostración eran las fuentes escritas. Entonces, ¿qué sucedía? Que solamente este era el enfoque que llamamos positivista del estudio de la historia, que se puede comprobar porque está una fuente escrita, ¿verdad? Sin embargo, en la tercera década del siglo XX, surge en España una nueva metodología para el uso de las fuentes históricas, es decir, esa metodología de la llamada historia de los anales, parte del hecho de que todas las fuentes son interpretadas y que no son las escritas las únicas fuentes con las que cuenta el historiador para construir sus textos y sus publicaciones, sino que cuenta aparte con otro tipo de documentos que no necesariamente, o de monumentos, de íconos, de frisos, de imágenes, las pinturas rupestres, etcétera, por ejemplo, que se constituyen en fuentes de la historia. Entonces, de esta manera,
la historia de los anales viene a contrastar con lo que el positivismo mencionaba, de que únicamente las fuentes escritas eran las que permitían demostrar los hechos y los procesos históricos. Quien construye los hechos es el historiador, ¿verdad? Porque es el que lo define, el que lo identifica, el que lo ubica, ¿sí? Entonces el historiador, para poder contribuir a la comprensión de un hecho, de un proceso, consulta fuentes. Y cuando consulta solamente un tipo de fuentes, pues ya tenemos una, pues cierto sesgo en los resultados de la investigación. Entonces, esto es lo que quiero destacar de este texto que viene en este documento que les acabamos de presentar, que se llama el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades de la colección Silva. Sí, gracias. Me menciona el maestro Emilio que este documento que les estoy presentando ya está en Redais. Ustedes ven en este siguiente PDA, compara y encuentra lo común y lo diverso entre mitos fundacionales. Aquí es una de las propuestas que tiene la teoría de los anales, la comparación. Y el método comparativo es uno de los recursos didácticos que nos permiten ayudar al estudiantado a la comprensión de los hechos y procesos históricos. En el siguiente TDA, en el primer tema son 17, ¿verdad? En el primer tema son 17 PDAs. Se procede a reflexionar y toma postura, dice, en torno a teorías que explican el poblamiento original de América. Es decir, una vez que consulta fuentes, una vez que lee distintas teorías, entonces va a tomar una postura, cuál considera que es la que tiene más solidez a partir de la lectura y de la comparación. Cada PDA tiene fuentes que el libro les va a ayudar a desarrollar. Esta tarea de contrastar, de identificar las lecturas, fue una tarea bastante complicada en algunos casos, porque nos dimos cuenta que para el caso de los últimos dos temas, que son los que tienen que ver, permítanme, así avanzo más rápido, con las movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida. En el libro que menciono, no hay una fuente. ¿Qué implica esto? Implica que a partir de lo que menciona el PDA y el tema, tendríamos que buscar fuentes de información, proponer a nuestros estudiantes que busquen información en sitios recomendados por nosotros, ¿sí? Porque aquí dice, comprende procesos históricos relevantes en los que grupos humanos se desplazaron por los territorios a lo largo del tiempo, es decir, de las migraciones provocadas por las glaciaciones hasta las migraciones que fueron provocadas, que actualmente están siendo motivadas por el hambre, por la desigualdad, por motivos políticos, por persecuciones religiosas, etcétera, por racismo, ¿verdad? Pues sobre esto busquemos información y que construyamos textos o que identifiquemos textos que permitan que el estudiante comprenda él y la estudiante comprendan estos hechos de los que estamos hablando, que son las movilidades humanas, las migraciones. Ahorita en este momento, aquí en nuestro estado, en Nuevo León, la migración es constante. Encontramos personas, hace unos días escuchaba que en los centros de migrantes que reciben migrantes están saturados.
Y para el otro tema, el amor, amistad, familias y relaciones entre los procesos, entre las personas en la historia, tampoco encontramos una fuente en el libro Ética, Naturaleza y Sociedades. Entonces, aquí dice, comprende que la forma en que las personas piensan y actúan en relación con el amor, la amistad y las familias se construyen en la sociedad y cambian históricamente. Es decir, en cada periodo de la historia de la humanidad, lo que es el amor, lo que es la amistad, lo que es la familia, va cambiando. Ya no es la misma familia. Si recordamos cómo en la época de la comunidad primitiva la familia era matriarcal, ¿sí? Porque la mamá era la que tenía el control de la familia, hasta después ir pasando al patriarcado, y hoy encontramos familias diferentes, ¿verdad? Diversas. Pues eso ayudará al estudiante a comprender esos procesos. Explica los cambios que las concepciones sobre el amor, amistad y la familia han tenido a lo largo del tiempo y en diversos contextos sociales y geográficos. Es decir, tenemos que pensar que no es lo mismo el contexto del área metropolitana que el contexto de las zonas del sur del estado, del norte, del este de nuestro estado de Nuevo León, y así en el país, ¿verdad? Son diversos los escenarios. Hay un texto aquí que se agregó, que en este formato que intenta vincular los PDA de los programas sintéticos de historia para primer grado de secundaria, los PDA que no se vinculan con algunos de los temas o subtemas pueden abordarse seleccionando algunos de los ya existentes o recurrir a las lecturas que permitan la vinculación, lo que les mencionaba hace un momento. En el caso del segundo, fue más sencillo. El orden de los textos, ¿verdad? Como son 4 contenidos, y el orden de los textos en el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades están secuenciados cronológicamente, la dificultad para ubicarlos fue menor. Así que ustedes verán que las páginas van continuas, excepto en uno de los que en este caso le pusimos aquí subtemas, pero lo que tiene que ver con la escena trágica, ¿sí? Ese viene en otro orden, pero en general los temas en segundo grado sí cuentan con la misma secuencia en el libro Ética, Naturaleza y Sociedades. Lo que no ocurre en tercero tampoco. En tercero también hay esa dificultad de que algunos de los contenidos no cuentan con en el libro de Ética, Naturaleza y Sociedades con la secuencia que tienen en la propuesta del programa sintético. Entonces ustedes van a encontrar en las páginas que en algunos momentos, por ejemplo, aquí está la página 83 y ya arriba están las páginas arriba del 100. Ese es el orden que tienen en el texto, pero no necesariamente es un desorden, sino que tiene la intención de que estemos hojeando el texto y que lo vayamos leyendo y consultando. Esa es la idea de esta parte. ¿Sí? Entonces ya están los 3 documentos en Redais. Una segunda opción que incluimos fue la del libro de proyectos, porque consideramos que esta metodología va a permitir al docente y a la docente abarcar varios temas y contenidos con esta metodología. Es decir, varios PDAs van a poder ser abordados con la metodología Ética, Naturaleza y Sociedad. Perdón. Con la metodología aprendizaje basado en problemas. Para primer grado, el libro que se denomina nuestro libro de proyectos, para el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedad, contiene 6 proyectos propuestos, 2 por cada disciplina. Y para el caso de historia, el primer proyecto
se denomina Los pueblos originarios y afromexicanos, historia y contribución a la identidad nacional. Está en la página 209 del libro que se llama Nuestro Libro de Proyectos. La evidencia, bueno, aquí hay un error. La evidencia integradora es una línea del tiempo. Es decir, todos los trabajos que harán las y los estudiantes durante el desarrollo de su proyecto será para construir una línea del tiempo. Y el segundo proyecto se denomina Reconstruir el pasado desconocido de las mujeres. Y está en la página 220. Y aquí, por ejemplo, pueden trabajarse los PDAs de los temas 7 y 8, las mujeres y sus historias y la lucha de las mujeres por sus derechos. Y ahí ya tenemos unas fuentes para trabajar estos, ¿se acuerdan que les mencionaba ahorita que no habíamos encontrado en el libro de Ética, Naturales y Sociales? Pero en este sí, en este van a encontrar ahí, inclusive textos informativos sobre estas luchas. Para segundo grado, se incluyen también 6 proyectos. En este caso, son 3 para formación cívica y 3 para historia. Ya no los mencionaré porque el tiempo nos está absorbiendo. Hay aquí unas ligas que permiten abordar algunos de esos, tener más fuentes. Para tercer grado también tenemos 3 para formación cívica y ética y 3 para historia. ¿Ok? Y en este otro archivo, aquí ya relacionamos precisamente los PDAs con el proyecto. Por ejemplo, reconstruir el pasado desconocido, perdón, aquí hay otro. Los pueblos originales servirían para el tema número 2, la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación. Y aquí para los PDAs de ese tema. Ahí están ya. Están los que se pueden abordar. Y para el caso perdón. Me estoy brincando, es que el formato que quedó aquí. Reconstruir el pasado desconocido de las mujeres está para los temas, la construcción histórica de las ideas, y el 7, las mujeres y sus historias. Y aquí están los PDAs que se requieren o que pueden ser abordados con este proyecto. Para el caso de Historia de México, ¿verdad? La conquista de México Tenochtitlan es el nombre del proyecto, ¿sí? Para segundo grado, y es para el tema de la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación. Hay otro que se llama Consolidación del Estado Mexicano, y este se ubica en el siglo XIX, es decir, para los temas de las revoluciones modernas y sus tendencias. Y para el caso de Historia de México es el siglo XIX. Y a partir de la dictadura de Antonio López de Santa Anna hasta el porfiriato, podríamos decirlo, que serían los PDAs que estarían siendo abordados con este proyecto. De esta manera, la posibilidad de avanzar y de permitir que las y los estudiantes desarrollen los PDAs mediante este proyecto va a ser mucho más fácil. El siguiente es causas que originaron la Revolución Mexicana, y en este caso sería para el tema 5 las tensiones en el siglo XX, y serían de los PDA 5.1 hasta el 5.8. Ahí se quedan otros temas que no tienen nada. Luego, para el tercer grado, el primer proyecto es Comunidad Afromexicana, Historia para la Inclusión, y ese serviría para el tema la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación, y ahí están son 3 los PDAs que se pueden abordar con él.
Las independencias de América serviría para el tema, para el PDA del tema 3, que es elaborar una cronología de las luchas de independencia de los países latinoamericanos. Y el otro sería extra, otra vez el mundo en guerra, es el otro proyecto que propone, y es para el tema las tensiones del siglo XX y lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. El mismo nombre le invita, ¿verdad? Otra vez el mundo en guerra. Entonces, esta sería la relación curricular de los programas sintéticos con estos dos documentos, el de Ética, Naturaleza y Sociedades, el libro de texto gratuito, y el libro nuestro libro de proyectos. Y esas dos vinculaciones ya están en Redais, y pronto vamos a subir otra que se denomina el texto de múltiples lenguajes, que también está ya elaborado, y lo subiremos con las sugerencias. Muchas gracias por su atención. Enseguida el maestro Emilio abordará el siguiente tema de nuestro trabajo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eugenio. Buenos días a todos. Me corresponde la última parte de la presentación que ustedes están viendo con el maestro Ismael y con el profesor Eugenio. Nos vamos a tratar la metodología por proyectos para la enseñanza de la historia en la nueva escuela mexicana. Si bien es cierto que conocemos ya esta metodología a lo largo del ciclo escolar pasado, porque estuvimos trabajando en los consejos técnicos escolares toda una serie de actividades relacionadas precisamente con este asunto de la metodología, pues hay que considerar que nuestra actividad como docentes en los últimos espacios en los que hemos estado trabajando, pues después de usar el programa 2011 y el 2017, en el programa 2022 se establece que esta metodología sea la sugerida para el trabajo áulico. Sin embargo, sabemos que en historia, como en cualquier otra disciplina, podemos usar toda una serie de metodologías para la enseñanza de la misma disciplina. Hace algunos meses, en la última asesoría que tuvimos, que fue la número 3 del ciclo pasado, les presentamos esta diapositiva que tengo en pantalla, que pueden notar las fases, las partes, los componentes del método de proyectos que se establecía en una de las guías que revisamos en los consejos técnicos. De la fase inicial de presentamos, a recolectamos, a formulamos el problema, pasamos a digamos la experiencia, organizamos la experiencia y por último en la etapa final, resultados y análisis. Ya hicieron un recorrido hace un momento con el maestro Eugenio Porras de la relación curricular que hay en algunos de los textos que se establece para esta nueva programación, para este programa sintético y ahora con el analítico nuestro, y se dieron cuenta que en los programas, en los libros que él estaba mencionando y que ya están en un drive por ahí que compartimos hace ya algunas semanas, igual lo compartimos más tarde de nuevo para que lo tengan ahí en la pantalla al iniciar sus actividades en la red. Tenemos que en el libro de proyectos 1, igual que en el resto de los libros de proyectos para segundo y tercer grado de secundaria, estas son las fases que presenta el abordaje de un aprendizaje basado en proyectos. Si se fijan, solamente es una fase más que en la que veíamos con anterioridad. Aquí son 7 fases y aquí se mencionan 8 fases. La problemática, identificamos el problema, encontramos el origen, organizamos los pasos, seguimos el camino, perdón, al revés, es de derecha a izquierda en este caso, y luego de izquierda a derecha en el segundo renglón. Propuestas a seguir el camino, organizamos los pasos y luego ya el registro de la experiencia para valorar mis pasos, como la parte final que se establecía por acá en los resultados y análisis. Entonces, si pueden notar, solamente es una organización de nomenclatura distinta. A fin de cuentas,
la autonomía profesional de cada uno de ustedes le va a dar a ese proyecto el propio toque personal, siguiendo las recomendaciones que en el propio libro de texto se mencionan. Y para tener un acercamiento más cercano, valga la repetición, a esta situación de propuesta de los libros de texto y de los proyectos que en ellos aparecen, aquí hay un proyecto que les pongo en pantalla del libro que se llama Nuestro Libro de Proyectos 1, de esa colección Shumai, que se llama Los Pueblos Originarios y Afromexicanos, Historia y Contribuciones a la Identidad Nacional. Ustedes están pensando en este momento, y lo han pensado en las últimas 2 semanas, y quizá desde la última sesión de trabajo en el Consejo Técnico del ciclo pasado, aquellos acercamientos que tuvimos a los primeros esbozos de planificación. Si recuerdan, las actividades que se tenían en los consejos técnicos escolares incluían un acercamiento a la planificación, inclusive se nos pidió que planificáramos lo de un mes. Ustedes recuerdan el trabajo en el último consejo técnico. Entonces, pensando en esto, la forma en la que ustedes quieren o quisieran ejemplificar una planificación, ustedes saben que los formatos solamente sirven para organizar la información que tenemos disponible y que nos ayuda a ir secuenciando y sistematizando el contenido, el PDA que se establece para ese contenido, en este caso, y de ahí partir para actividades de inicio, de desarrollo y de cierre, que a fin de cuentas no es distinto cuando se trabaja con un proyecto. Todos los proyectos, los estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, los de asuntos comunitarios, los de STEAM, todos se manejan con ciertas fases o protocolos de trabajo donde se incluyen actividades con las que iniciamos, el trabajo principal del día o del proyecto, luego nos vamos a la parte del desarrollo donde incluimos actividades ya para tocar el aprendizaje esperado o el PDA en este caso, y de ahí nos vamos siguiendo todo un protocolo sistemático para llegar a una evidencia integradora, a una parte final donde se establecen los contenidos y los PDAs que se trabajaron. Sin embargo, a lo largo de la secuencia de actividades, ya sea en la planificación individual o ya sea planificando así con un proyecto, saben que se van estableciendo trabajos parciales o evidencias parciales. En este caso, el libro propone una reflexión sobre la importancia de reconocer a esos pueblos originarios y afromexicanos como parte de la historia nacional. Y se nos propone que investiguen los estudiantes sobre la forma en que ellos se manifiestan entre sus culturas, lo que han aportado y que profundicen en la historia de algún pueblo específicamente originario o afromexicano, para que luego organicen esta experiencia en una línea del tiempo. Así que podríamos establecer desde el inicio de la propia programación, establecer en este inicio ya la evidencia final o evidencia integradora de toda esta secuencia. Si ustedes observan el libro de texto de que les estoy hablando, en ese libro de texto, en la página 209, aparece el proyecto del cual les estoy hablando. Entonces, aunque aquí le hicimos algunos agregados y algunas adecuaciones, principalmente el maestro Eufemio, hacia este proyecto, donde incluyó algunas ligas, de algunos videos y de algunos textos extras para que se tenga más información, el proyecto está establecido así. Ahí viene la primera fase, la problemática, luego viene la segunda fase, y así se van a ir dando cuenta de cómo aparece esta presentación y se van a dar cuenta que ya están las actividades incluidas. Entonces podrían trabajar con este proyecto así como está, solamente buscar la manera en la relación curricular que el maestro se me presentó, esa vinculación que hay entre el libro de proyectos y lo que ustedes están trabajando con los PDAs que seleccionaron para el primer periodo de evaluación. Seguramente en ese asunto de redactar, de
de tomar en consideración lo del libro, de proyectos, de su programa analítico que ya desarrollaron durante las últimas fases del Consejo Técnico, ya tendrán ustedes un esbozo de esta situación de enseñanza. Aunque aún los libros están en digital para todos nosotros, ahí está un drive en la página de Redais que hace una semana subimos con todos los libros de texto, de ahí los pueden descargar, los pueden revisar. Inclusive si necesitan de ahí hacer alguna copia y pega, se pueden convertir con algún espacio ahí de plataforma de internet para poder hacer esta copia y pega. Sobre todo de aquellos espacios donde la redacción de alguna lectura pues va a ser la que ustedes presenten en el aula. Si se fijan en esta pantalla, vemos en la parte de abajo, en la parte inferior, las ligas que pusimos quizá para una indicación de dónde pueden elaborar líneas del tiempo, que si tienen las oportunidades en su escuela, pues las pueden usar, y si no, de la manera en que siempre lo hemos elaborado, siguiendo el protocolo de cómo se elabora la línea del tiempo. En los programas del 2011 venía muy bien especificado y explicado cómo se elabora la línea del tiempo en la parte de las orientaciones didácticas. Al iniciar el proyecto se describe la situación que vamos a trabajar. Si habíamos comentado que se refleja sobre la importancia de estos pueblos y sus contribuciones a la identidad nacional, pues entonces podemos trabajar con dos actividades orientadas a conocer esta situación, que no necesariamente tiene que ser un problema, no es una problemática, es una situación de enseñanza, que aquí le llamamos problemática porque pues la idea es que problematicemos la enseñanza para que el estudiante intente resolver ciertas cosas, aunado a las estrategias que usamos para que ellos desarrollen sus habilidades y sus espacios de aprendizaje. Se plantea que hagan una lectura de un fragmento de una antropóloga, después se plantea que en comunidad, en equipo, se haga una reflexión sobre el texto, sobre ese contenido del texto. Más adelante, en la fase de identificamos el problema, dialogan acerca de las ideas y conocimientos sobre los pueblos afromexicanos, y con esto guían algunas preguntas que aparecen en la parte de la pantalla para que en su cuaderno las vayan respondiendo. Recuerden que el cuaderno es prácticamente nuestro portafolio de evidencias. En el cuaderno se van elaborando una serie de cosas que el estudiante va presentando, que vamos indicándole cómo debe presentar esas actividades. Si le damos una lista de cotejo de 4 o 5 puntos para que vaya revisando qué es lo que va a entregar y cómo lo va a entregar. Le daríamos al cuaderno ya la formalidad de utilizarlo como un portafolio de evidencias. Las preguntas ustedes pueden modificarlas, ustedes pueden recomponerlas, porque la idea de ver qué aportaciones han hecho estos pueblos a la cultura mexicana, pues tiene que ver con conocer su música, su danza, su arte textil, su pintura, su gastronomía, su literatura, entre otras muchas cosas en las que un pueblo se manifiesta culturalmente. Después de aquí mencionan personajes afrodescendientes o de pueblos originarios que son reconocidos en la historia por haber hecho alguna contribución a la comunidad o porque participaron en algún suceso histórico. Y aquí van a analizar y comparten sus reflexiones acerca de los siguientes temas. La sección inicial del artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En esta observan una entrevista, que ahí está el link para si la quieren observar, o igual la pueden comentar en caso de que no tengan acceso a ella en sus escuelas, para que el estudiante vaya incorporando a su libreta, a su proyecto, todos los pasos que ha ido elaborando. Se puede ir revisando ya las preguntas, las reflexiones, se pueden ir revisando la forma en que participan en la comunidad, en el equipo, cómo lo están haciendo, si hay tolerancia entre ellos, si hay respeto a la opinión de cada uno, todo lo que se establece para esa discusión que se va a dar en los equipos. Más adelante se siguen ofreciendo aspectos para que el estudiante vaya agregándole a sus trabajos, a sus actividades,
situaciones que tienen que ver con estos pueblos originarios, que puede extenderse a la región en la que se vive, al centro, norte del país, al sur del país, inclusive de América Latina, con la intención de que el estudiante haga ese reconocimiento de los aportes que estos pueblos han hecho a la cultura en la que él se desarrolla o se desempeña. Se propone una actividad en la que el estudiante haga una ficha etnográfica, que la pueden ver ahí en la parte baja de la pantalla, donde el estudiante va a analizar y va a revisar la forma en que estos pueblos se han manifestado culturalmente, qué pueblo la origina, qué lengua habla, qué ubicación geográfica tiene, sus características propias, aspectos generales de la historia. Otra evidencia más para la libreta, otra fichita que se va a ir agregando, que ustedes pueden pedir que él la haga en una hoja aparte de reuso, que la recorte, que la pegue en su libreta, o que la haga trazando líneas en su misma libreta. Inclusive ya nada más sería trazar una cuadrícula. Más adelante, si ustedes se dan cuenta, aparece otra actividad que se propone en equipo o en comunidad para que ya que compartan entre ellos lo que van elaborando, lo que van desarrollando, se haga una reflexión, que dialoguen sobre cómo ha figurado en la historia ese pueblo originario y que finalmente hagan un mapa sol donde registren 5 pueblos originarios, pueden ser 2, pueden ser 3, y de aquí se vaya presentando de alguno en particular para que vayan conociendo más sobre ese o sobre ellos, dependiendo del tiempo que se tenga disponible. Enseguida, la siguiente fase propone otro tipo de acciones. Después de explicar las reflexiones sobre la falta de reconocimiento de estos pueblos originarios, que seguramente lo recuperaron de la lectura o de la entrevista o de algún video que ustedes presenten, se recomienda que al final de este proyecto el estudiante empiece a elaborar su línea del tiempo para que profundice en los espacios de esta noción básica de historia que tiene que ver con el tiempo histórico, con el espacio histórico. De alguna manera u otra seguimos trabajando en historia con estas nociones básicas. A lo largo de los últimos programas de estudio que ustedes y yo hemos conocido, no se han dejado de lado, se siguen incluyendo en el trabajo áulico. El programa 2022 menciona, seguramente si ya lo revisaron, la noción de tiempo, de espacio, de causa y consecuencia, lo que hace pensar que no debemos olvidar en el trabajo áulico el desarrollo de estas nociones básicas, porque el estudiante tiene que transitar por fuerza en una metodología para acercarse a la historia. Pareciera que es más importante el uso de esta metodología para acercarse a la historia que el contenido mismo de la propia reforma, es decir, el tema ahí está, el tema me sirve, el contenido me sirve porque de él tomo acciones propias para desarrollar habilidades, nociones básicas de la asignatura, en este caso, o de la disciplina. Sin embargo, pues tampoco podemos enseñar el contenido, es decir, no es que no sea importante, sino el contenido es el pretexto que yo tengo para que el estudiante se inmiscuya en asuntos propios de su historia, de su comunidad, de su estado, de su nación, del mundo, y a partir de ahí, de ese contenido, él utiliza una metodología para acercarse al estudio de la historia, a través de nociones como el tiempo, el espacio, la causa y la consecuencia, y como ustedes conocen más, porque han trabajado la simultaneidad, la empatía histórica, el cambio, la ruptura, la permanencia, pues ustedes sabrán en qué momento y con qué grado pueden ir acercando al estudiante a esas otras nociones. Una vez que ya estamos en la parte de este proyecto, cuando ya estamos finalizando el proyecto y se pueden trabajar todos con la misma metodología, la tarea aquí sería que buscáramos los PDAs que van a impactar en el proyecto y que de alguna forma u otra ustedes saben que al trabajar en el programa analítico de sus escuelas tendrán que trabajar también con secuencias didácticas
tendrán que trabajar también con todos los PDAs que vienen para cada contenido, y es aquí donde si decidimos hace unos meses que en esa programación analítica había solo un PDA o dos PDAs que entraban vinculados al contenido o a lo que trabajábamos en la problemática de la comunidad, se van a dar cuenta que al ir trabajando con el proyecto es muy probable que aparezcan otros PDAs que se pueden ir vinculando. Y entonces, por eso decía el maestro Ismael al principio, que no es un programa terminado. El programa analítico se está construyendo, se está haciendo conforme se va avanzando en el trabajo áulico. Y de aquí lo importante que estemos revisando los documentos donde aparecen todos los contenidos y todos los PDAs de mi grado, para que yo vaya valorando cuáles puedo ir incluyendo, porque si se dan cuenta, nada más de ver la cantidad de PDAs que hay para primer grado, pues se espanta por el tiempo que tenemos disponible. Y decimos 45 PDAs para 2 horas semanales durante el ciclo, no es posible terminarlo. Pues sí, sí es posible si se pueden agregar al proyecto y se pueden ir vinculando todos aquellos que impacten hacia la problemática propia de la comunidad que ustedes eligieron como escuela, y de ahí partir a la secuencia de actividades. Acuérdense que no todos los contenidos van a impactar, y esto va a provocar que en el futuro pensemos, y quizá cause algún poco de ansiedad pensar, y entonces, si no tengo tiempo, no voy a terminar todos los contenidos y todos los PDAs. Bueno, lo ideal es que se terminen todos. Y aquellos que no se puedan vincular con el proyecto que ustedes eligieron para su escuela, al desarrollar sus programas analíticos por disciplina, por campo formativo y por escuela, aquí se trabaje por secuencia didáctica. Y hagamos un formatito personal donde pongamos inicio, desarrollo y cierre solo para ese PDA que no se pudo incluir dentro de ese proyecto. Y de aquí es importante señalar que una vez que ya se tiene establecido cuántos PDA voy a separar por trimestre, cuántos contenidos voy a revisar a lo largo del ciclo por grado y sus PDA disponibles, esto me va a dar espacio para que en el futuro vaya yo acomodándolos de mejor manera. Además es como cuando ponemos el ejemplo de los boxeadores, es el rango de tanteo, ¿verdad? Estamos iniciando el ciclo y nos estamos enfrentando a un programa que no conocíamos del todo en su organización, que ya teníamos un año revisándolo, las versiones preliminares y de trabajo que se presentaron a lo largo del ciclo pasado, pero sin embargo estamos todavía en ese reconocimiento. Así que creo que es una oportunidad para que le demos al trabajo esa vinculación que tanto se desea para que podamos tener con los compañeros del propio campo formativo y de los demás campos formativos una comunicación efectiva donde un mismo producto, una misma evidencia integradora pueda revisarse desde varias disciplinas. Y esto me da el espacio para ir reduciendo también el nivel de exigencia de tareas y de actividades que pongo en el aula, porque no me van a dejar mentir que al momento de pedir está bien padre, porque muy bien pedir actividades y al revisarlas, eso ya no es tan cómodo, ¿verdad? Porque al final se llena el cuaderno de cosas y el legajo de proyectos individuales y de evidencias parciales que no tengo la oportunidad luego de revisar toda esa cantidad de cosas y termino poniéndole una firma o un gancho sin profundizar en su revisión. Es preferible seleccionar evidencias parciales con alguna lista de cotejo o alguna rúbrica o alguna especificación sobre esa evidencia parcial o final para que en lugar de revisar 10, 12 o 15 al trimestre, pues en esa misma evidencia revise varias cosas. Y eso me permita tener tiempo específico para la observación de mis alumnos y para la conformación de los equipos, para tomar decisiones de lo que voy a hacer con los PDA que tengo disponibles para el trimestre. Entonces, hay otra tablita por ahí que se sugiere en el proyecto para que ustedes vayan
implementando como el estudiante la idea de ir esquematizando todo lo que se va incluyendo de información. Recuerden que para las investigaciones el registro de información es muy importante. Entonces, en un proyecto podemos inmiscuir estas áreas de oportunidad para que el estudiante seleccione textos, seleccione fotografías, seleccione videos, seleccione entrevistas, seleccione algunos objetos que puede llevar al aula para que de ahí se establezca algún espacio de enseñanza y que vaya registrando todo aquello que va investigando sobre el tema nodal del proyecto. En este caso seguimos con los pueblos originarios o afromexicanos o afrodescendientes y seguimos sistematizando la información. La idea es que cada cosa que se establezca dentro de la actividad me sirva como una evidencia parcial. Y si ustedes le dan a estas evidencias parciales características propias que les permitan luego tenerlas disponibles para presentarlas en una feria del conocimiento o en una feria de las ciencias o en una entrega de resultados a los padres de familia para que vean el avance, para que vean los productos que el estudiante hace en el aula y hace fuera del aula, sería pues tener una doble posibilidad de su uso, porque luego andan corriendo buscando una evidencia para hacerla en el aula y presentarla en la feria del conocimiento. Y tienen un montón en la libreta, que una de ellas quizá o dos las puedan trabajar fuera del cuaderno, en otro tipo de materiales, posiblemente de reuso o de poco valor para que no gaste tanto para el estudiante, no sea un gasto para la familia, y de ahí partir a que esa me sirva para la exposición en la que el equipo, el grupo, los grupos que atiendo presenten sus evidencias. Y que se hagan comparaciones, que se hagan comentarios sobre la evidencia, que el estudiante exponga. Hay que inmiscuirlo más en esa exposición oral que de pronto dejamos de lado en los espacios de enseñanza. Los tenemos en la banca o en el banco trabajando por equipos y pocas veces les permitimos que participen de manera oral haciendo exposiciones que ayudarían o abonarían mucho para esa habilidad de la expresión oral. Así que se pueden consultar todos los textos disponibles ahora con la red. Sé que no todas las escuelas cuentan, sabemos que no todas cuentan con la infraestructura para presentar este tipo de objetos de enseñanza, como recurrir a la entrevista que está en YouTube o que está en otra plataforma, pero sé que el estudiante tiene acceso en ciertos momentos de su vida ordinaria a estas plataformas, así que se les puede pedir o se puede quizá en el aula que tengan disponible en la escuela, posiblemente si les falta un aula de medios, si les falta una computadora para el uso de la escuela, pues podría ser una buena posibilidad para que dentro del proyecto se incluyera algo que les permitiera acercarse a conseguir esos recursos. Probablemente haya escuelas que tengan más oportunidades que otras y que de pronto algún equipo que ya no usan se pueda donar o se pueda utilizar. Hagan las gestiones necesarias para que eso ocurra y si es posible, pues en el proyecto también hagan que eso suceda. Recuerden que cada uno de los profesores, cada uno de nosotros en el aula tenemos muchas posibilidades de hacer con el contenido y con el PDA y de tomar decisiones pedagógicas que nos permitan llegar a esa parte final de la enseñanza de la asignatura. Se proponen en este proyecto, en otra de las fases, en la línea de registro de lo que se va haciendo de la actividad anterior, el registro de la experiencia. Aquí está en la presentación, ya la tienen en Redice, de ahí la pueden descargar, es editable, de ahí pueden copiar y pegar en su formato, pueden agregar lo que ustedes consideren posible y que mejore esta presentación para que tengan ya una idea de cómo trabajar un proyecto, si es que ya la tienen, por supuesto, pero que a esa idea que tienen le agreguen un poquito más de espacio de contenido. Bien, para finalizar la presentación que tenemos para ustedes hoy, aquí viene una sugerencia en la pantalla de la forma en que se puede compartir. Van a encontrar que en el libro de proyectos se establece mucho la palabra comunidad
refiriéndose al trabajo por equipo, y establecen la palabra asamblea, cuando decimos plenaria, ¿verdad? Cuando hablamos de ahora en plenaria, compartimos nuestras reflexiones. Aquí vienen preguntas que pueden usarse, otra evidencia parcial al contestarlas, luego se pueden establecer entre un equipo y otro alguna dinámica para que un equipo conteste la pregunta que otro hace y se haga esa dinámica dentro del aula para que se comparta lo que ellos van investigando o van desarrollando o van encontrando. Pueden utilizar también esa dinámica o esa expresión, esa exposición oral, también el día de la Feria del Conocimiento. Cuando presenten sus evidencias, el estudiante tendrá que retomar aquella exposición en la que participó y volver a exponer cuando estén ahí los padres de familia o sus mismos compañeros. Pueden utilizar probablemente haciendo gestiones con otras autoridades disponibles que nos ayuden a conseguir personas que nos puedan prestar un servicio a la escuela, como una cuentacuentos. Podemos poner una sesión de cineclub, un taller gastronómico, todo lo que sea posible dentro de sus actividades en la escuela. Pensemos en esa oportunidad. Una vez que el estudiante ya desarrolla las actividades que le vamos proponiendo y que ya empieza a valorar sus pasos, sus resultados, como parte final de este protocolo del aprendizaje basado en problemas, es importante que se tenga una valoración a través de alguna rúbrica o quizá alguna lista de cotejo que se estableció desde el principio. No esperen al final para establecer los puntos que van a revisar. Al inicio de la secuencia de actividades del proyecto o su secuencia de enseñanza, ahí establezcan qué es lo que van a revisar para que dejen claro cómo se va a trabajar a lo largo de esa secuencia o de ese proyecto. No me resta más que agradecerles su presencia. Aparecen por ahí nuestros correos, nuestros nombres completos, los teléfonos de por aquí de la coordinación académica. Un agradecimiento para todos ustedes por estar al pendiente. No olviden que tenemos un registro de participación y de evaluación de la asesoría. En la opción número 1 aparece un código QR que pueden escanear con su cámara del teléfono y acceder a ese formulario. En la opción 2 pueden entrar al chat que hay en el propio Zoom para que en ese chat vean la liga que está disponible. Y en la opción 3 pueden teclear en su navegador esa dirección que aparece en la parte de abajo. La idea es que ustedes hagan sugerencias también ahí de las temáticas que les interesan trabajar. La idea es que una vez que se tenga toda esta información, también se le haga llegar a los supervisores e inspectores para que ellos estén al tanto de su participación. La idea es que nosotros también tengamos sus correos electrónicos. Les comparto que en ocasiones la situación de entrar a las páginas de Redais y hacerles comentarios sobre sus dudas o preguntas no nos es siempre posible por situaciones propias de no agrandar o no descomponer lo que se comenta entre ustedes. Hemos subido materiales, seguimos subiendo materiales, en ocasiones hacemos comentarios sobre algunos. No crean que no estamos al tanto de lo que comentan, sino simplemente pareciera que nuestra participación quizá cause alguna situación que no queremos que suceda en las páginas de Redais. Es un grupo para compartir información, para estar enterados de lo que sucede en nuestras escuelas, si ustedes lo quieren compartir. Cuiden nada más los protocolos de compartir imágenes, pero todo lo que sucede en Redais aquí en la coordinación académica se revisa. Tenemos una persona encargada de las redes y constantemente nos está avisando de lo que sucede por ahí en las páginas de Redais. Si hay oportunidad, en unos momentos más vamos a poner ahí en la página de Redais un protocolo de un ejercicio de planificación que se elaboró con inteligencia artificial, que les comparto que es útil en cuanto tengo ya un protocolo elaborado, lo paso a un formato propio y de ahí yo le hago las adecuaciones correspondientes
utilizando mi toma de decisiones para atender el contexto específico en el que yo trabajo. Porque obviamente ese chat, que puede ser cualquiera, hay varios que se pueden usar para esto. Está el GPT, está Lucía en WhatsApp, está el Como, hay varios tipos de chats para esto. Incluso hay uno por ahí en las páginas de las redes magisteriales, de docentes al día y varias por ahí que tienen su chat ya incluido, donde pueden acceder a cada uno de los contenidos y PDAs para que ustedes generen su planificación y de ahí hacerle las adecuaciones correspondientes. Es importante que no olviden el registro de su participación. En el caso particular, ya les decía hace un momento para qué nos es útil este registro de participación. Les reitero nuestro agradecimiento a su participación, a su estancia este par de horas, y les reitero que estamos a su disposición y a su servicio. Cualquier situación que podamos compartirles en la plataforma de Facebook a través de la página de Redais. No olviden que el video se está grabando, el día de hoy se edita aquí en la coordinación académica y una vez que se edita se sube a la página de Redais que tenemos en el canal de YouTube. Búsquenlo en el canal de YouTube como Redais. Y a los compañeros que por cuestiones de turno no pueden asistir a estas sesiones de Zoom, pues díganles por favor que estamos abiertos a que la plataforma de registro de participación, si tienen a bien observar el video y tienen a bien hacer sugerencias por ahí en la página, ya sea de Facebook o ya sea de YouTube, en el canal de YouTube, va a estar todo el mes de septiembre la plataforma y el formulario abiertos para que de ahí puedan descargar los materiales y puedan también hacer su registro de participación. A veces aquí vemos, como el día de hoy, un poquito más de 100 participantes, y luego bajo a 90, luego a 91, y el video lo observan 600, 700. Entonces, sabemos que no todos están disponibles en el turno y que lo pueden ver en diferentes momentos del día. Así que tienen todo un mes para que después de que vean el video, registren su participación. Y hagan extensivo para sus compañeros de academia un saludo de parte de aquí de la coordinación académica y específicamente de nosotros cuatro, del profe J. Ismael, del profe Eufemio, del doctor Ricardo y de un servidor, Emilio Chapa de la Fuente. Estamos a sus órdenes, agradecemos su participación. Hasta pronto, que estén bien.